Muy buenas noches, amados hermanos. Son bienvenidos como siempre a esta serie tan inspiradora, El Santuario, la Sombra de la Cruz. Y para comenzar nuestro tema de esta noche, nada más adecuado que pedir la dirección y la bendición de nuestro Padre Celestial. Eterno Padre, gracias. Gracias por tus bendiciones, por el don de la vida, y por llegar a este momento feliz en el cual vamos a estudiar de tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu sea nuestro instructor, que Él grabe estas lecciones de amor y de salvación en nuestro corazón, en nuestro deseo expresado en el bendito y santo nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, tal como anunciamos hace una semana, hoy tendremos la segunda parte del día de expiación. Dentro de una semana seguiremos también con esta misma serie, porque el día de expiación era un ceremonial bastante largo. Para comenzar, ubiquemos el día de expiación, aunque lo vimos en el tema anterior, pero para recordarlo y beneficio de pronto de algunos de nosotros que no estuvimos en el tema anterior. Es el mes séptimo, el mes sagrado, así como ese número 7 es tan tan significativo en la Biblia, es el mes sagrado, Tisri, que más tarde también se llamó Etanim. Vimos entonces que el primer día de ese mes fue la fiesta de las trompetas, y cayera en lunes, martes, miércoles, donde fuera, se celebraba como un sábado ceremonial. Vamos a ponerle un círculo rojo para señalarlo como un sábado ceremonial y le vamos a poner ahí el nombre sábado ceremonial. A los 10 días, dice la palabra de Dios, se celebraba el día de expiación, que era otro sábado ceremonial. Por ejemplo, en este mes que estamos colocando aquí, el primer día, que era la fiesta de las trompetas, caía en lunes. El día miércoles cae el día de expiación, pero se guarda como un sábado. Entonces, tenemos que es un sábado ceremonial. Le vamos a poner el nombre ahí al lado. Entonces, el día 10 del séptimo mes. Hace un par de semanas fue celebrado en Israel y posiblemente en muchos lugares del mundo en donde hay judíos ortodoxos que todavía celebran este día de expiación con un ayuno muy riguroso, como estudiamos en el tema anterior. Así que ellos siguen todavía practicando estos requerimientos que se encuentran en el Pentateuco, especialmente el libro de Levítico, y como ellos todavía no han logrado concretar la profecía del Mesías en Jesucristo, pues siguen esperando. Bien, hagamos un repasito de los pasos que vimos en el tema anterior y entremos en los nuevos pasos o actos a realizar en el día de expiación. Vimos en el tema anterior, número 1, según Levítico 16:4, que el sumo sacerdote se vestirá la túnica santa de lino, o sea, llegaba con sus vestiduras reales, hermosísimas, a colores, se la quitaba y se ponía la túnica santa de lino, o sea, todo blanco. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino blanco, y se ceñirá el cinto de lino, que se era multicolor, y la mitra de lino blanco se cubrirá la cabeza. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, aunque venía ya lavado desde su casa, se bañaba en el atrio en presencia de todas las personas. Es un acto que Dios ordenó para simbolizar la limpieza interior y externa que debía tener el sumo sacerdote, quien representaba a su vez a Cristo totalmente perfecto, limpio en carácter, en santidad y en cuerpo, por supuesto que sí. Estudiamos que el segundo acto que se lleva a cabo
era que el sumo sacerdote o Aarón traía un becerro, que es expiación suya, y hará la reconciliación por sí mismo y por su casa. Eso está en Levítico 16:6. Entonces debía traer un becerro para su expiación, para perdón de sus pecados y su familia. En tercer término nos dicen los versículos 7 y 8 de Levítico 16, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y ya estudiamos eso en el tema anterior, que algunos creen que en una especie de, como de arca, habían 2 tarjeticas, algunos creen que eran de madera, otros rabinos dicen que eran de oro, una con el nombre de Jehová, otra de Azazel, y él las sacaba de mirarlas y las ponía encima de las cabezas de los machos cabríos, y esas tarjeticas iban a decir qué macho cabrío iba a representar al Señor y cuál el otro a Azazel. En cuarto lugar, entonces, dice Levítico 16:9, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Era degollado y se recogía la sangre en un tazón de oro. Se tenía la sangre ahí para el momento disponible. Entonces, en los versículos 12 y 13 de Levítico 16 viene el quinto paso, que ese sí no lo estudiamos en el tema anterior y es nuevo esta noche. Dice la palabra de Dios: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, o sea, el altar del holocausto. Tomaba las brasas, le echaban el incensario y sus puños llenos del perfume aromático, que tenía 4 componentes y nadie podía hacer uno similar porque le causaba muerte. Entonces ese perfume aromático lo tenía aquí en las manos y lo llevará detrás del velo, o sea que entraba por primera vez al lugar santísimo. En todo el año no había entrado, era primera vez. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, o sea, el incienso sobre las brasas, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. El propiciatorio es la tapa del arca, el arca del pacto, y dentro del arca están los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios sobre tablas de piedra. Había también un tazón de oro con un poco de maná, y había la vara de Aarón que reverdeció después de ser un palo seco por milagro de Dios. Eso se guardó dentro del arca. Entonces aquí dice que está sobre el testimonio. El testimonio es justamente los 10 mandamientos. Y se llenaba todo el lugar santísimo de un perfume muy agradable, todo al quemarse ahí sobre las brasas del incensario. Entonces, como ya lo mencionamos, pero vamos a ampliar un poquito más, esta era la primera vez que Aarón oficiaba en el lugar santísimo. Era también la primera vez en que oficiaba vistiendo la túnica santa, blanca toda, porque todo el año, en toda la ceremonia, ofició con su túnica real. Era multicolor, hermosísimo. Hasta ese momento había vestido entonces las gloriosas vestiduras áureas y había hecho la expiación por otros. Ahora debía vestir las vestiduras de humildad de sacerdote común y corriente, implorando la misericordia por sí mismo y por el pueblo. Su papel había cambiado totalmente. Ya no era el sumo sacerdote, era un sacerdote común y corriente como todos los demás. Y en el tema anterior vimos que eso simbolizaba la humildad de Cristo al venir y encarnarse, cubrir su divinidad con la humanidad. Según el Talmud, y este es un comentario que se encuentra
en el comentario bíblico adventista, en el tomo número 1, al referirse a Levítico 16, nos dice el comentario que según el Talmud, que son escritos de rabinos, el sumo sacerdote pasaba la semana anterior al día de la expiación, ya desde el primero, desde el toque de las trompetas, desde el día 2, lo pasaba en una habitación reservada para él en el lugar en donde se alojaban los sacerdotes, a fin de dedicarse a la oración y a la meditación y para repasar cuidadosamente todos los detalles del ritual de ese día. No podía cometer un error. Incluso hay escritos rabínicos donde dice que cuando iba a entrar al lugar santísimo, con el codo izquierdo debía separar la cortina, no con las manos, entrar, colocar en donde colocaba el incensario en el piso y le echaba entonces el incienso, dejaba el incensario ahí y después salía otra vez apartando la cortina con el codo izquierdo. Todos esos pasos, todos los detalles, tenía que tenerlos en mente. Entonces, esos días él estaba encerrado en confesión, en arrepentimiento y estudiando cuidadosamente todos los detalles del ritual de ese día para no ir a cometer ningún error. No podía menos que preguntarse cuál sería el significado de ese servicio que iba a realizar. Comenzaba a comprender el significado del cambio de vestimentas y el cambio de posición de Cristo en su encarnación. Comprendía el significado de despojarse de las vestiduras reales y pasar hasta detrás del velo a la presencia de Dios. Y sigue diciendo el comentario bíblico, parece poco probable que el sumo sacerdote pudiese oficiar en el servicio más importante del año sin tener al menos alguna comprensión de su verdadero significado. Sacrificar becerros, carneros y machos cabríos, rociar su sangre sobre el altar o el lugar santísimo sin conocer el significado de estos actos, hombre, sería reducir esta solemnísima ceremonia del santuario a una farsa piadosa. Claro, el sumo sacerdote tiene que ser consciente de todos los significados. No podemos concebir que así fuera. Abraham se gozó de que había de ver mi día, dijo Cristo, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Si Abraham comprendió, seguramente también Aarón, el sumo sacerdote, habrá comprendido lo que representaba este ritual del día de expiación. Y continúa el comentario bíblico. Podemos llegar acertadamente a la conclusión de que Aarón entendía esa verdad espiritual, al menos en parte, sin quizás captar todos los detalles del plan de redención, como hoy lo entendemos nosotros. Algunos de los hombres de antaño sabían más acerca de Dios y de la salvación que muchos sabios de hoy. De Moisés, Cristo dijo, de mí escribió. Está en Juan 5:46. De mí escribió. Lo que Moisés escribió era tan claro que por lo escrito, Felipe y Natanael pudieron reconocer al Mesías cuando lo vieron. Eso está en Juan 1:45. Pablo afirmó que no predicaba nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, según Hechos 26, 22 y 23. O sea, si ellos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento entendieron todo esto, el plan de salvación, se sobreentiende que el sumo sacerdote en sus épocas debió entender todo el significado de este ritual del día de expiación. ¿Cuál era entonces el sexto paso en el ceremonial? Vamos a ver, nos lo dice Levítico 16:14 y reza en la siguiente manera. Tomará luego de la sangre del becerro, ¿se acuerdan que se degolló y se dejó en un tazón de oro? Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio encima del arca al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo
7 veces de aquella sangre. 7 veces salpicaba el propiciatorio. La perfecta expiación que tiene o que produce la sangre de Cristo Jesús. Porque el becerro simboliza a Cristo, que es la víctima, la cruz. Entonces, para satisfacer las demandas de la ley, del pecado, 7 veces la perfección, la perfecta expiación, limpieza del pecado que demanda la ley de Dios. Entonces, ese era el 6º paso, salpicar 7 veces el propiciatorio. ¿Cuál era entonces el 7º paso en el ceremonial? Nos dice Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío. Ya había sido degollado el becerro. Ahora, el macho cabrío que representa a Jehová en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, o sea, el lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, o sea, la tapa del arca que tenía 2 figuras de ángeles, de querubines cubridores que simbolizan el trono del Padre. Entonces, ahora es la sangre del macho cabrío que simboliza a Jehová, al Señor, a Cristo Jesús. Vuelve otra vez. Primero, representar la expiación del mismo sumo sacerdote, de su familia, ahora de todo el pueblo. Bien, ¿qué significado entonces este acto? Y encontramos en la misma palabra de Dios en Levítico 16, versículos 19 y 20, la explicación. Y dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Recordemos que durante el año parte la sangre de los animales que eran sacrificados por pecados del pueblo se lleva y se salpicaba la cortina que separaba el lugar santo del santísimo. Ahí quedaban esas manchas todo el año. Otras veces dependía el tipo de sacrificio, el sacerdote comía una parte del cordero, del cabrito, y entraba al lugar santo, representando que él cargaba ese pecado y lo introducía al santuario, al tabernáculo. Entonces, volvemos a leer el comentario del Levítico 16. Así purificará el santuario, lo limpiará, a causa de las impurezas de los pecados de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas, las manchas de sangre, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Escritos rabínicos dicen que él 7 veces salpicaba el candelero, la mesa de los panes, la cortina, el altar del incienso, el altar de afuera del holocausto, todo lo del tabernáculo lo salpicaba con la sangre, que eso significaba purificación del pecado. Y eso tiene que ver con un tema que en el futuro vamos a estudiar, cuando la profecía de Daniel dice 2300 días y luego el santuario será purificado. Esto tiene un cumplimiento profético hermoso que vamos a estudiar en un futuro próximo. Terminamos de ver en el versículo 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, porque el muerto representó a Jehová, el vivo representa a Azazel, entonces lo va a hacer traer. Recordemos que para diferenciarlos y que no se confundieran los machos cabríos, el que representaba a Jehová se le ponía un cordón rojo en el cuello, y el que representaba a Azazel o Satanás en los cuernos.
el que representaba a Satanás mirando hacia el pueblo y el que representaba al Señor mirando hacia el tabernáculo, hacia el lugar santo. Entonces, esa era una gran diferencia. Ahora dice, haga traer el macho cabrío vivo, o sea, Azazel. Vamos entonces al octavo paso. Note que hay bastantes cosas aquí en el día de expiación. ¿Qué sucedía con el macho cabrío por Satanás? ¿Qué calificativo se repite 3 veces? Según Levítico 16, versos 10, 20 y 21, se contestan estas preguntas. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo. Ese no se sacrificaba. Vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, salpicando de sangre, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces, nótese, se limpió el santuario y todo, simbólicamente, con la sangre del macho cabrío de Jehová. Ahora viene y saca el sacerdote simbólicamente todos los pecados del santuario acumulados del año y los deposita sobre la cabeza del macho cabrío vivo, Azazel, que simboliza a Satanás. Ahora bien, hablemos un poquito de Azazel. Hay muchos comentarios y versiones. La gran mayoría de las versiones dejan sin traducir la palabra hebrea Azazel, porque no hay unanimidad de opinión en cuanto al significado de esa palabra, ni entre los mismos rabinos judíos, y lógicamente en la palabra de Dios, pues tampoco hay mayor comentario sobre eso. Muchos eruditos modernos, vamos a ver algunos puntos, ¿no?, sobre esto. Muchos eruditos modernos sostienen, juntamente con los judíos, que Azazel, coloquémoslo en pantalla, que Azazel es un espíritu suprahumano, personal y maligno. Suprahumano está por encima de los seres humanos. Personal y maligno, obvio, por no decir Satanás. Eruditos modernos dicen eso, porque es que la Biblia no explica esa palabra Azazel. En tercer término, casi todos están de acuerdo en que el significado de la raíz de esa palabra quiere decir el que quita, más específicamente, el que quita una serie de actos, el que quita algo por una serie de actos. Entonces, se sobreentiende con estos símbolos que se carga todo el simbolismo del pecado sobre Azazel. Y otros sugieren que la palabra es una combinación de varias raíces, ¿no? Por ejemplo, de as, que en hebreo es cabra, y entonces también de asal, ahí sería es asal, que quiere decir irse, partir, la cabra que se va, el cabrito que se va, que parte. ¿Y por qué? Porque ya vamos a ver entonces lo que sigue a continuación. Otros opinan que así como un macho cabrío era para el Señor, un ser personal, Dios, el otro debería ser también para un ser personal, y puesto que evidentemente existe aquí una antítesis, o sea, una contraposición, la posición más lógica sería la de pensar que Azazel está en oposición al Señor y por lo tanto no puede ser otro sino Satanás. Azazel es Satanás. Y por lo que sigue en el día de expiación,
logramos que esta es la mejor definición. Ahora, yo busqué en el diccionario del intérprete de la Biblia, que eso, está en inglés, ¿no? La Interpreter's Dictionary of the Bible, en su tomo 1, en las páginas 325 y 326, que señala que hay 3 posibles interpretaciones. Este diccionario es muy destacado, aunque no adventista, es muy destacado en el mundo teológico y sobre todo de habla inglesa. Entonces, esas 3 posibles interpretaciones, dice ese diccionario: A, o 1, que Azazel es el animal mismo. B, que Azazel es el lugar al cual es llevado el macho cabrío. Y C, que Azazel es el nombre que designa al demonio que habita en el desierto. Entonces, esos son los supuestos, porque es que como la Biblia no explica el nombre de Azazel, entonces salen todas estas interpretaciones. Esta última declaración de que Azazel es el nombre que designa al demonio que habita en el desierto, esta parece ser la conclusión más lógica. Azazel no puede ser sino otro nombre para Satanás. Y obvio, es que se va a cargar finalmente los pecados. Buscando en Cristo en el Santuario, que es el libro que escribió el pastor Salih Hafez, que fue uno de los primeros investigadores modernos sobre el santuario aquí en la Iglesia Adventista. En su libro, hablando de esto, él escribió lo siguiente, en su página 81. Un rápido repaso de la ceremonia de los 2 machos cabríos en el día de expiación nos ayudará a fundamentar con más claridad la posición que estamos defendiendo. Debe observarse que el macho cabrío por Azazel está vivo y en su presencia el sumo sacerdote mata al macho cabrío por Jehová. 3 veces la palabra vivo está relacionada con Azazel. Eso está en Levíticos 16, 10, 20 y 21, que ya lo leímos. En cambio, el macho cabrío por Jehová es muerto y con su sangre se hace expiación, limpieza por el pecado, por el altar, por el lugar santo y por el lugar santísimo. Eso ya lo leímos en Levíticos 16, 16, 18 y 20. El macho cabrío, entonces, por Azazel, es llevado al desierto con la carga de los pecados que el sumo sacerdote colocó sobre él, pecados estos que ya habían sido confesados, expiados y perdonados por Cristo Jesús. Entonces, ese es el comentario del pastor Salih Hafez y termina diciendo: al depositarlos esos pecados sobre Azazel, lo que el sumo sacerdote hace en verdad es quitar la mancha, limpiar el santuario y así la suciedad que marchó o que manchó el santuario es quitada y depositada sobre Satanás, que es el originador de la misma. Azazel es llevado al desierto, un lugar que con referencia a la ruta del éxito es descrito como grande y espantoso, dice Deuteronomio 8:15, de donde no vuelve más. Ese macho cabrío no podía volver más. Es expulsado de la presencia del pueblo y de la presencia de Dios. Por lo tanto, no puede representar a Cristo, ya que el Redentor, al morir, vuelve, resucita. Entonces se confirma que este macho cabrío Azazel representa a Satanás, el cual no va a volver finalmente, como veremos más adelante. Ahora bien, el pastor Hafez dice que en tiempos de Cristo, o sea, en el Nuevo Testamento, la ceremonia de Azazel incluía la participación de los israelitas, quienes insultaban al macho cabrío diciéndole: vete, vete, rápido, rápido, vete. Y por temor a que volviera,
una persona encargada lo empujaba al abismo. Al morir Azazel, los pecados depositados sobre él no podían volver. Hay otros comentarios rabínicos que dicen que el hombre encargado de llevar a este macho cabrío por allá al desierto, pues unos dicen que lo derrumbaba ya por precipicios y otros dicen que le quebraba las paticas, las 4 patas con un palo para que no pudiera devolverse, no pudiera caminar. No sabemos exactamente cómo fue. De todas maneras, no podía regresar. Se quedaba con toda la carga de los pecados y esto tiene un simbolismo espectacular que vamos a estudiar en un futuro, porque esto tiene mucha relación con la profecía de los 2300 días. Hagamos entonces un paralelo, una comparación entre estos dos machos cabríos. Pongamos primero el que era por Jehová y en segundo lugar por Azazel. En primer lugar, el de Jehová, su sangre es derramada, dice Levítico. En cambio, Azazel es llevado vivo al desierto. Vivo al desierto. Que allá muera es otra cosa. Segundo lugar, por Jehová, sin derramamiento no se hace remisión o perdón de pecados, dice Hebreos 9:22. Por eso se degollaba al macho cabrío y se veía su sangre adentro, al lugar santísimo. En cambio, Azazel no regresa más y por lo tanto no puede referirse a Cristo. No es un símbolo de resurrección. En cambio, Jesús sí. Jesús sí regresa a la vida y está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. En tercer término, el macho cabrío por Jehová es una expiación del pecado en sentido vicario, o sea, que ocupa nuestro lugar, lo que nosotros merecíamos, morir por causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Ese macho cabrío representa la expiación en sentido que nos reemplazó a nosotros. En cambio, en Azazel se hace la erradicación final del pecado y de su originador, que es Satanás. La justicia de Dios se descarga sobre él en forma de juicio ejecutivo, como vamos a verlo en un par de minutos. Entonces, en cuarto término, por Jehová, en la expiación, Cristo asume la posición del pecador y llega a ser pecado por imputación. Se le acredita a Jesús los pecados de nosotros. ¡Qué amor! En cambio, en Azazel, Satanás, en quien se originó el pecado, debe perecer junto con el pecado. Y eso está en Apocalipsis capítulo 21. Capítulo 20, perdón. El pecado no tiene futuro. Está condenado a desaparecer, hermano. El juicio de Dios cae sobre él y lo aniquila. El pecado no va a existir para siempre. No, tiene un final, no tiene futuro. Por último, el macho cabrío por Jehová representa a Cristo, que es el Redentor único y suficiente, que entró en el santuario celestial una vez y para siempre y obtuvo redención eterna, como dice Hebreos 9, versículos 12 hasta el 28. Azazel no es copartícipe de la redención, en nada. ¿Cómo va a participar de la redención Azazel, Satanás? No, es todo lo contrario. Entonces, el macho cabrío por Azazel, en ese sentido, carga con la responsabilidad de haber originado el pecado y de haber hecho pecar a los justos. Los aspectos legales y judiciales recaen sobre él, quien es el cerebro que originó el mal. Entonces, noten ustedes los contrastes entre los dos machos cabríos. Entonces, muy lógica y acertadamente, Azazel simboliza a Satanás, originador del pecado. Vayamos ahora al libro Cristo en su santuario.
Noten que el libro del pastor Jaffa es Cristo en el santuario y el del Espíritu de Profecía se llama Cristo en su santuario. Página 41 y párrafo 4, comentando sobre el tema que estamos desarrollando, dice entonces el Espíritu de Profecía: mediante este servicio anual, el día de la expiación, se le enseñaban al pueblo importantes verdades acerca de la expiación, del perdón, de la limpieza del pecado. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, todos los días, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario, al salpicar ahí a la cortina. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había muerto en la cruz. Entonces, simbólicamente parecía ya estar todo terminado. No, faltaba el acto real, lo que se llama el antitipo. El tipo es la muerte del cordero, su sangre salpicando la cortina y los muebles del santuario. Pero faltaba el antitipo, o sea, la realidad, que era la muerte de Jesús. En la página 42 y el párrafo 1 del mismo libro, el Espíritu Profecía Cristo en su santuario, se nos termina de explicar y comentar y dice: el día de la expiación, el sumo sacerdote, al llevar una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. De esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. La ley del servicio que se realizaba como figura y sombra de las cosas celestiales, como dice Hebreos 8:5. Ese era el significado, mis hermanos, para ese momento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero para nosotros, ahora mirando hacia un futuro, simboliza esto del macho cabrío Azazel. Recurrimos entonces al conflicto de los siglos, en su capítulo 43, en donde hace un vasto comentario, pero seleccioné solo 2 párrafos para poder cerrar entonces este tema de Azazel. Y dice el Espíritu de Profecía: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Hablando después del milenario, el juicio que se va a hacer a los impíos y a Satanás, entonces comenta esto: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6,000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora, las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra,
prorrumpen los hombres, los justos, en cánticos. Eso dice Isaías 14:7. Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud y como si fuese el estruendo de muchas aguas y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían, aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Y claro, esto está en Apocalipsis 20, donde habla que va a descender fuego y azufre y va a consumir a los impíos y a Satanás y no va a quedar ni raíz ni rama de ellos. Esto va a provocar un júbilo universal. Terminemos esta noche nuestra reflexión, como siempre. Jesús está ya en nuestros hogares, está con nosotros esta noche y nos dice, cuánto he deseado tenerte conmigo en ese final. Por eso di mi vida por ti y pronto vendré para no separarnos más. ¿Estás listo? Importante pregunta. ¿Estás listo? Lo ha hecho todo por nosotros. La promesa preciosa. El pecado dejará de existir. Los pecadores y el originado Satanás. El plan de Dios triunfará definitivamente. ¿Estamos listos para vivir eternamente con Jesús? Bueno, demos oportunidad a preguntas, a inquietudes y aportes sobre el tema de esta noche. Si alguien tiene alguna pregunta, prenda su micrófono y formúlenos su pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Quería hacer una pregunta, no sé si no me quedó claro, pero religiosamente Azazel es un espíritu malvado del desierto o es un sentido figurado o cómo es, por favor. Azazel en el ceremonial judío por 1500 o 1500 años larguitos fue un macho cabrío que representa a Satanás. No es ningún espíritu, era un animal real que simboliza a Satanás, quien cargará definitivamente con los pecados y las consecuencias del pecado. No sé si le contesté su pregunta. Sí, porque pues cuando uno lee la historia, en el cristianismo, en el judaísmo, Azazel también era el nombre de un ángel caído o demonio, ¿no? Según el judaísmo y el cristianismo, en algunas tradiciones del judaísmo, obviamente. Entonces, ahí ellos también dicen que es un ángel caído o demonio, ¿no? Sí, representa a ese ángel caído, Satanás. Entonces, en ese sentido tienen razón, porque representa lo que va a suceder con Satanás al final del milenario. Bueno. Es una manera de decirlo también. Bueno, muchas gracias. Teresa Marín tiene levantada su manita. Ella es mi mamá, es que yo estoy con ella, entonces. Ya, Sí, ya. muchas gracias. Yolandita, muchas gracias. Ya, correcto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud sobre el tema de esta noche? Bueno, parece que no. El hermano Murillo, que siempre nos tiene preguntas, esta vez no nos formuló ninguna. No, pasó, todo está bien, oiga, muchas gracias. Y a usted gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, mis hermanos, entonces démosle gracias a Dios por el estudio de esta noche. Gracias, nuestro Padre, por permitirnos estudiar tu palabra, entender estos pasos, estas fracciones en el plan de salvación que es tan inmenso que nunca terminaremos de estudiar.
Gracias por tu amor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, por tu intercesión y porque finalmente volverás por nosotros. Sigue, Espíritu Santo, morando en cada uno de nosotros. Danos tu poder, las fuerzas para hacerte fieles, porque deseamos encontrarnos pronto con nuestro Salvador, en cuyo nombre elevamos nuestra oración. Amén y amén. Queremos invitarlos para nuestro próximo tema, el próximo domingo, el Día de la Expiación, parte 3. ¿Ah, es que sigue? Claro que sí, sigue el Día de la Expiación. Su culminación va a ser muy hermosa. Permítanme saludarles